Importante tenemos todos. Está en línea Ronnie Kaplan, es portavoz de la Fuerza de Defensa israelí, portavoz para los medios de habla hispana. ¿Cómo te va? ¿Cómo es la situación ahora? Hola, ¿cómo estás? Los estaba escuchando y sí. Yo soy un reservista, soy un civil en mi día a día, soy uruguayo de nacimiento, vivo en Israel hace 21 años. Y me es muy importante solamente poner los puntos sobre las IES antes de comenzar a contarles la situación aquí, desde lo que me cabe. Argentina efectivamente considera a Hezbollah un grupo terrorista y Hezbollah es el grupo terrorista que efectuó el atentado en la AMIA en el año 1994. Hezbollah significa Hezb Allah, que es el partido de Dios. No cabe la menor duda que esto no es un tema de religiones, ¿verdad? Y tampoco quiero entrar en temas que no me competen. Y que mis mejores amigos en Jerusalén, donde vivo hace 21 años, son musulmanes, son del Islam, y las religiones profesan la paz. Esto tampoco tiene que ver con un tema del pueblo palestino, un tema de autodefinición, de 75 años. Esto tiene que ver con un movimiento terrorista, genocida, que incineró a bebés, que maltrató, violó, mató, asesinó y le cortó la cabeza a mujeres, que pararon a padres enfrente de una línea y a los ojos de sus hijos los asesinaron. Luego asesinaron a sus hijos, tomaron rehenes y contra eso estamos luchando. Nosotros no estamos luchando acá, no con el pueblo palestino, no con el Islam bajo ningún concepto. Yo soy una persona que también he leído el Corán como judío y es algo muy interesante y lo he leído, ¿verdad? Todos los versículos del Corán y conozco profundamente el Islam y también me dedico a eso en mi vida civil, básicamente. Pero quien diga que Hezbollah no es un movimiento terrorista está yendo en contra de lo que dice la República Argentina al respecto. Quien diga que Hezbollah no es un grupo terrorista está diciendo que el grupo que cometió el atentado en la AMIA aquel 18 de julio de 1994 no es un grupo terrorista, es otra cosa. Ronnie, eso por un lado. Bueno, lo invocaste a Adalberto Assad, es presidente de la Asociación Árabe Islámica de la Argentina. Cortito te pido, me interesa ir a la información, pero entiendo que quieras responder, ¿no? Nosotros los musulmanes somos los primeros interesados, después de las familiares de víctimas, qué es lo que ocurrió en los atentados y quiénes fueron responsables. Porque esa atrocidad que hubo acá en el país, esos dos atentados, ha perjudicado mucho a nuestra comunidad en la Argentina. Acá nosotros vivimos conviviendo con otras colectividades que nos consta todo de hace más de 100 años. Y esto no se va a quebrar porque Argentina es ejemplo de convivencia. Nosotros no debemos importar... Con todo el respeto, con todo el respeto que usted me merece, todos queremos la paz, queremos que acá haya paz. Yo lo que le estoy diciendo es que nosotros vinimos acá 350.000 personas a las fuerzas de defensa de Israel porque nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia tiene en este momento una percepción de seguridad y una percepción de seguridad sumamente decaída. Han asesinado mujeres, niños y sí, lamentablemente lo han hecho en nombre de Dios. No cabe duda que son visiones radicales que no tienen nada que ver con lo que piensan otras personas en Argentina, que es una minoría. Pero sí, el ISIS, el Estado Islámico, los talibanes, Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, matan en nombre de Dios. Ronnie. Me imagino que el Dios del que ellos hablan no es el mismo Dios que usted y yo hablamos. Pero hay que entender que ellos dividen el mundo en dos. Están, por un lado, los... Un segundo que tengo un bombardeo. Un segundo. Hay una... ¿Tiene un bombardeo? Una alerta. Una alerta de bombardeo en este momento. Deja de escuchar, Ronnie Kaplan, portavoz de la defensa israelí, es uruguayo, está en Israel en este momento y acaba de recibir una alerta. Seguramente se va a cortar, calculo. Te escuchamos y te tenés la absoluta prioridad, Ronnie. Porque esto es lo que se vive. Sí, se va a cortar. Miren, esto es un ejemplo claro de lo que estoy diciendo. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Sí. A ver, miren. El Hamas y otros grupos terroristas acá en el Medio Oriente organizaron desde hace décadas, en realidad, una estrategia para bombardear Israel de tal manera de que queden la mayor cantidad de civiles muertos en este tipo de ataques.
La bomba, esto acá en cualquier lugar, ahora está cayendo, capaz puede caer acá en este momento. ¿Me contás, Ronnie, para nosotros que no tenemos ni la más pálida idea de lo que es recibir una alerta de bombardeo, qué es lo que acaba de pasar y por qué reaccionaste así? ¿Y de qué manera te llega la alerta? Tenemos que ir al refugio. En este momento estamos en Tel Aviv y a lo largo de los últimos años el Hamas ha desarrollado una capacidad de bombardeo, en realidad, de cohetes y de misiles que cada vez tienen más largo alcance, cada vez son más letales y cada vez de alguna manera generan un daño más grande aquí en Israel, ¿verdad? Entonces eso genera terror, la gente viene corriendo a cada uno de los refugios y es exactamente lo que sucede. Ese tipo, o sea, acá podemos ver a las claras la diferencia moral, que genera una equidistancia moral entre las partes, simplemente es inmoral. O sea, nosotros tenemos por un lado a un grupo terrorista que ataca de forma indiscriminada a civiles aquí en Israel y por otro lado utiliza a sus civiles como escudos humanos en la Franja de Gaza. Lo vimos el día de ayer perfectamente. Ronnie. Por otro lado tenemos un país, una democracia moderna que simplemente tiene un ejército, que lo que hace ese ejército es cuidar a su población civil. ¿Me explico? Esto es el conflicto que estamos viviendo y de ninguna manera se puede hacer una equidistancia moral entre las partes. Eso es realmente estar con el terror de alguna manera, que hace esa equidistancia moral. Ronnie, sin restarle importancia al poder de daño que tiene Hamas, que ha demostrado que es mucho y no necesita de grandes misiles porque han hecho una incursión como quizá se hacía en el medioevo a pie y han masacrado a la población israelí. ¿Están en igualdad de proporción los ejércitos de Israel y sus socios bélicos con el Hamas? Digo, pensando en términos de población civil, fue una discusión que surgió más temprano y con razón Gabriel Ostrowski lo puso sobre la mesa diciendo no se confundan, porque es un argumento instalado en los medios a nivel internacional de que no sería tan sofisticado el ejército de Hamas respecto a Israel. Yo entiendo lo que me decís. Yo creo que habría que generar en la Franja de Gaza una fiesta de 3.000 personas como la que estaba aquí en Israel, y Israel tiene que matar exactamente a 260 personas en esa fiesta de 3.000 personas como lo hizo el Hamas. Hay que hacer poblados de la misma cantidad y el mismo tamaño que en Israel. Israel tiene que asesinar y que matar a tal y cual como hizo Hamas ahora acribillando. No quiero volver, porque no sé si hay niños mirándonos, no quiero volver a esta descripción. Israel tiene que, o sea, ¿qué significa la proporcionalidad? Acá tenés un grupo terrorista que violó mujeres y que las mató y que les cortó la cabeza. Acá tenés gente que acribilló a bebés, que incineró bebés. Sí, sí. Israel, o sea, el Hamas piensa que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. De ninguna manera se puede hablar acá de proporcionalidad o no proporcionalidad. Claro. Lo que hay acá en realidad es un país que se está defendiendo de forma moral, intentando de defender civiles y de atacar solamente a terroristas. Y del otro lado un grupo terrorista que lo que intenta hacer es atacar civiles y de alguna manera utilizar a sus civiles como escudos humanos. Claro, lo que yo decía, que tengan menos medios no significa que sean menos cruentos. Al contrario, pueden ser más cruentos, como lo fueron efectivamente